Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo nuevamente una recopilación de relatos del público. Relatos auténticos que ustedes me envían. Les advierto que con cada historia subiremos el nivel de terror del 1 al 9. Serán muy pocos los que logren llegar al final, a la última historia. Si llegas hasta ahí, deja tu comentario para avisar. Solo después de que hayas llegado. Comenzamos con este relato que recibí como comentario cuando hablábamos del fantasma de María Soledad que se aparece en un hospital de Itagua, Paraguay. Nivel 1. Nayeli Dávalos comentó: mi papá necesitaba un remedio, pero ya no tenía más dinero. En ese momento apareció ella vestida como enfermera, habló con él y le preguntó qué era lo que necesitaba. Mi papá le explicó que requería medicamentos para mi hermano y comenzaron a conversar con total naturalidad. Entonces ella le dijo: espérame aquí, señor, ya se lo voy a traer. Él le preguntó su nombre y le dijo que era Soledad. Mi papá cuenta que ella entró en una sala donde no había nadie más. Él se quedó esperando en la puerta casi una hora, pero ella no regresó. Intrigado, decidió preguntarle a un doctor. Le describió a la chica y le mencionó su nombre. El doctor, sorprendido, le dijo que en el hospital no trabajaba ninguna enfermera llamada Soledad, y menos aún con la descripción que él había dado. Finalmente el doctor le confesó que esa chica había fallecido tiempo atrás y que varias personas afirmaban haberla visto también. Al escuchar eso, mi papá quedó helado, pues para él había sido una mujer completamente real y normal. Hasta hoy en día, mi papá recuerda aquella experiencia con la misma claridad como si hubiera ocurrido ayer mismo. Yo sé que esto es aterrador, pero me mueve mucho el hecho de que en los hospitales no tengan medicamentos y que el pueblo pase estas angustias. Pero eso ya es tema para otro lado, así que seguimos con la siguiente historia. Nivel 2. Esta historia es corta, pero bastante fuerte. Tenía alrededor de 6 años cuando me ocurrió y jamás podré olvidarla. No sentí miedo en ese momento, quizás debido a mi inocencia infantil, por lo que no puedo explicarme claramente que era algo paranormal o simplemente extraño. En aquella época existían esos cassettes VHS que se alquilaban en los videoclubs. Mi papá solía romperlos para sacarles la cinta magnética. Ataba una piedra en un extremo y una ramita en el otro. Mis primos y yo jugábamos lanzando estas cintas al aire, que al caer parecían cometas, algo fascinante para nosotros. Una vez, mientras jugaba en la avenida Bruno Gullari, había allí una pista con círculos de colores sobre los cuales saltaba, mientras mis padres estaban sentados en un banco cercano. En un momento, lancé mi cinta hacia una estructura que parecía un baño o algo parecido, cubierta con chapa. Al golpearla, sonó fuerte, pero luego empecé a escuchar golpes suaves, casi como si alguien respondiera inteligentemente desde adentro. Cuando intenté recoger mi piedrita, tirando suavemente de la ramita, algo sostenía con fuerza la punta y comenzó lentamente a tirarme hacia ella. Asustado, solté la ramita y observé cómo era lentamente arrastrada hacia arriba, como si alguien invisible tirara de ella. Corrí a contarle a mi papá lo que pasó, pero no supe explicarme bien y nadie parecía entenderme. Cuando llegamos a casa, mi papá preparó otra cinta similar. Esta vez lancé la piedrita al techo de nuestra casa y ocurrió lo mismo. Algo invisible sujetó con fuerza el otro extremo, jalando lentamente hacia arriba. No podía creer que del otro lado del techo alguien estuviera tirándola. Solté nuevamente la ramita, viendo cómo lentamente desaparecía hacia arriba. Aún hoy recuerdo claramente ese momento, aunque era apenas un niño. Nivel 3. Una noche mi capataz de la hacienda que tengo en Cerro Noque, Zapucay, me llamó alarmado
Me dijo que el portón del corral estaba abierto y 6 vacas habían escapado hacia distintos lugares, aunque las demás permanecieron dentro. Llegué rápidamente y salimos juntos en busca de las vacas perdidas en medio de la oscuridad del cerro. En ese momento, recibí una llamada de un amigo avisándome que había visto algunas vacas dirigiéndose hacia el cantero Valenzuela. Al llegar allí, encontré a las vacas cerca de un pozo. Cuando me acerqué para sujetar la cuerda de una de ellas, sentí de pronto un fuerte golpe en la espalda que me hizo caer. Miré rápidamente hacia atrás, pero no había nadie. Las vacas, asustadas por lo que fuera que me golpeó, empezaron a correr, y yo hice lo mismo hacia mi camioneta. De inmediato llamé a mi capataz y le conté lo sucedido. Él me relató que mientras recuperaba a 2 de las vacas cerca del camino a Salto Inglés, las había encontrado atadas fuertemente a un árbol. Además, cuando regresaba a la hacienda, escuchó silbidos e incluso sintió como pequeñas piedras le eran arrojadas, como si alguien estuviera disgustado por devolver las vacas al corral. Al día siguiente, encontramos las vacas restantes cerca del cementerio de Zapucay, en una zona boscosa, pastando tranquilamente y sin las cuerdas con las que originalmente estaban atadas. Todos coinciden en que estos hechos claramente fueron obra del bombero. Nivel 4. Una noche, alrededor de las 8, mi madre y yo tuvimos que cruzar un bosque de aproximadamente 800 metros, siguiendo un camino estrecho hecho por el paso del ganado. Este camino formaba una cruz en medio del bosque. Nuestro destino era una despensa ubicada al otro extremo, donde necesitábamos comprar arroz. Al adentrarnos unos 150 metros en el bosque, comenzamos a escuchar algo extraño. A pocos metros del camino, entre las hojas secas de los árboles, se levantó repentinamente un remolino de hojas, formando una especie de torbellino que se elevó y empezó a acompañarnos a medida que avanzábamos hasta salir del bosque. Llegamos finalmente a la despensa, compramos arroz y luego emprendimos el camino de regreso. Al entrar nuevamente en el bosque, volvimos a escuchar algo inquietante. Parecía que alguien corría con fuerza a nuestro lado, paralelo al camino que transitamos. Sus pisadas eran pesadas, como las de un hombre muy alto y robusto. Cuando llegamos al cruce del camino que estaba en medio del bosque, mi madre se detuvo, pensando que aquella persona cruzaría frente a nosotras, pero nadie apareció. El sonido se detuvo abruptamente. Entonces mi madre preguntó con voz firme: ¿Quién eres? ¿Eres Santiago, nuestro vecino? No hubo respuesta alguna. Sentí un escalofrío y le rogué a mi madre: Mamá, vamos, por favor. Mi madre percibía que algo no estaba bien, así que continuamos con miedo, acelerando el paso hasta llegar a casa. Por suerte esa noche llevábamos con nosotras una lámpara Ambopí, que nos brindó algo de tranquilidad en medio de aquella experiencia inquietante. Nivel 5. Hace aproximadamente 15 años nos ocurrió algo extraño a un amigo, a mi hermano y a mí. Vivo en una ciudad del interior, en el 9º departamento. Era un martes, víspera del 1 de mayo. Recuerdo que la noche era fresca y silenciosa. Por lo general, la gente por aquí se encierra temprano en sus casas. Nosotros, jóvenes en ese entonces, jugábamos videojuegos hasta tarde en nuestra sala, que da directamente a la calle, con las puertas abiertas y sin preocupaciones, ya que en aquellos tiempos no había delincuencia y todo era tranquilo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, mi hermano salió a la calle, probablemente para estirarse un poco. De repente nos llamó alarmado para mostrarnos algo, pero al principio no le hicimos mucho caso. Ante su insistencia, finalmente salimos y entonces lo vimos. Un animal oscuro y grande, de 4 patas, que entraba tranquilamente al patio de una vecina. Esto ya era extraño, pues ella tenía 2 perros raza fila muy bravos.
que sin embargo permanecieron en silencio, sin reaccionar ante el intruso. Otra rareza aún más grave era que el patio estaba cercado con tejido de alambre, y aún así este ser lo atravesó con naturalidad. Mi hermano estaba aterrado. Dijo que vio al animal agachado, olfateando algo en el suelo, y que luego se levantó. Mostró mejor su tamaño. Mientras nos relataba esto, la criatura salió por otro lado del patio y cruzó la calle. Fue recién entonces cuando los perros empezaron a ladrar furiosamente detrás de la bestia. Todo esto sucedió claramente bajo la luz del alumbrado público en el cruce de caminos, conocido como Tapecuruzú. Tenía aspecto canino, pero mucho más grande que un perro. Con extremidades largas, color oscuro, orejas puntiagudas y una notable joroba en la espalda. Avanzaba con la cabeza agachada, olfateando el suelo, y se movía lentamente, balanceándose como si fuera un gran cerdo. Nos asustamos tanto que corrimos adentro de la casa. Los perros siguieron ladrando durante toda la noche y nosotros nos quedamos despiertos hasta el amanecer, escuchando, con miedo. Al día siguiente fuimos a revisar, pero no encontramos huellas ni daño alguno en ese tejido de la vecina. Estaba todo intacto, como si la bestia simplemente lo hubiera atravesado. ¿Qué clase de poder tienen estas criaturas para poder ignorar el plano físico, inclusive pasar desapercibido ante el olfato de animales como perros? Nivel 6. No tenía rostro y cuando la iluminé, desapareció. Así relató Carlos, camionero con más de 20 años de experiencia, el aterrador momento que vivió en plena Ruta 2 entre San José y Coronel Oviedo. Carlos venía manejando con tranquilidad cuando, repentinamente, divisó a una mujer parada en medio del carril derecho, vestida completamente de blanco, inmóvil, pensando que se trataba de alguien necesitando ayuda. Redujo la velocidad, pero al acercarse notó algo perturbador. La figura no tenía rostro. Su piel brillaba de forma pálida y parecía hecha de humo estático. Mi camión perdió fuerza de repente, como si algo lo frenara. Cuando los faros la iluminaron, simplemente desapareció, describió Carlos aún con visible inquietud. Otros choferes ya habían mencionado experiencias extrañas en ese tramo, pero ahora hay un testimonio concreto y con nombre propio. Los vecinos de la zona señalan que años atrás, en ese mismo punto, una joven perdió la vida trágicamente en un accidente que jamás fue aclarado. ¿Será posible que su espíritu siga caminando en busca de justicia? ¿Qué opinas vos? ¿Se trata solo de un mito, una ilusión visual, o realmente algo más allá de nuestro entendimiento? Nivel 7. Hola amigo, esta es mi historia. Todo comenzó antes de que mi padre trajera a vivir a su novia a nuestra casa. Desde ese momento en que esta señora se instaló en nuestro hogar, empecé a sentir malestares extraños, dolores de cabeza, vómitos y estrés. Sentía claramente que ella quería que nos fuéramos para quedarse con la casa. Cada día me sentía peor. Al acostarme en mi cama, comenzaba a experimentar intensas picazones y me aparecían manchas rojas por todo el cuerpo, acompañadas de ardor. Los médicos no lograban descubrir qué tenía exactamente. Además sucedían cosas extrañas con mis pertenencias. Mi ropa desapareció misteriosamente y luego reapareció en lugares diferentes. Finalmente, decidí acudir a una médica que tras examinarme reveló algo perturbador. Me dijo que la señora estaba haciendo magia negra contra mí y mi hermano para obligarnos a abandonar nuestro hogar, que incluso había recurrido a ataduras para mantener controlado a mi padre. La médica comenzó a rezar cada 8 días y poco a poco fui sintiendo alivio después de esas sesiones. El último día del tratamiento experimenté una fuerte fiebre y un dolor intenso de cabeza. Al ir al baño, expulsé una lombriz negra con ojos rojos.
Después de ese episodio y gracias a los rezos, desaparecieron por completo las manchas y los dolores. Hasta el día de hoy, doy gracias por haber superado esa etapa oscura. Nivel 8. Una noche viví una experiencia aterradora que parecía ser una noche común, pero resultó muy diferente. Desde pequeño he tenido una vida complicada y esa noche en particular me sentía profundamente triste y enojado, mostrando claros signos de depresión. En medio de mi desesperación, comencé a decir en voz alta que quería quitarme ya saben, repitiéndolo varias veces afuera de mi casa, en la oscuridad, alrededor de las 10:30 de la noche. Cuando decidí volver a entrar a mi habitación, algo captó mi atención desde una esquina. Era una criatura grande, del tamaño de un león, posada en 4 patas. Solo podía distinguir claramente sus ojos, de un color azul, muy brillante, y la silueta oscura de su cuerpo. Quedé completamente paralizado, mirándolo fijamente durante un momento que pareció eterno, hasta que finalmente reaccioné y grité con todas mis fuerzas. Corrí aterrorizado hacia mi habitación. Mis padres escucharon mis gritos y vinieron rápidamente a ver qué ocurría. Les conté lo que había visto, pero lamentablemente no me creyeron. Poco después, comenzaron a escucharse pasos alrededor de la casa, como si algo caminara lentamente. Luego oí claramente que algo tocaba y rasguñaba la pared exterior. Mi casa tenía techo de chapa, y aquella criatura empezó a subir y golpear brutalmente el techo. Todo esto se prolongó durante aproximadamente 2 horas. Desde aquella noche, jamás volví a decir me quiero. Bueno, antes de contarles la última historia, quisiera que pongan en los comentarios el hashtag #LleguéZ y así saber que llegaron hasta esta parte realmente. Ahora sí, el último nivel. Nivel 9. La siguiente historia fue enviada por Mari a nuestra comunidad de WhatsApp, a la que puedes acceder en el link de la descripción. Dice: Hola comunidad, quiero compartir con ustedes lo que me sucedió este fin de semana. Recién ahora me siento preparada para contarles con calma. Todo ocurrió en la madrugada del sábado para el domingo. Estábamos durmiendo en casa con mi pareja, cuando de repente sentí que algo subía a la cama por mi lado izquierdo. Al principio no me preocupé porque pensé que era mi gato, quien suele acostarse un rato y luego marcharse, algo bastante habitual. Yo estaba totalmente despierta, así que extendí mi brazo para acariciarle la espalda, como hago normalmente. Sin embargo, al tocarlo sentí algo completamente inesperado. Una espalda huesuda, como de esqueleto, pero cubierta de abundante pelo. Era algo grande, corpulento, imposible de confundir con un gato. Al sentir eso me invadió un miedo enorme. Rápidamente encendí la linterna para verificar qué era, pero al iluminar no había absolutamente nada. Eso me desconcertó completamente, porque yo lo había sentido claramente y estaba despierta en ese momento. La criatura era corpulenta, huesuda, y tenía muchísimo pelo, casi humano, pero en un estado muy extraño y nada normal. Quedé paralizada de miedo, incapaz de explicar lo sucedido, cuando mi pareja me preguntó. Recién al día siguiente pude contarle todo con detalle. Esta experiencia me dejó impotente, porque realmente palpé esa presencia. La sentí justo a mi lado, en donde se supone que sería el lugar más seguro, mi habitación. Desde pequeña he sido sensible a estos fenómenos, aunque nunca llegué a ver directamente fantasmas. Generalmente percibo energías pesadas, escucho pasos o voces durante la madrugada, especialmente desde que mi padre falleció hace 9 años. Él tenía una sensibilidad similar, pero él sí había llegado a ver y vivir numerosas experiencias paranormales. La última vez que experimenté algo así fue cuando visité la casa de una clienta.
Sentí una energía tan pesada que me provocó una fuerte migraña, la cual desapareció tan pronto salí de allí. Hace poco supe que la señora había fallecido y entendí que era esa energía negativa la que me había afectado directamente. Esta experiencia recientemente me dejó aterrada y no he dejado de rezar desde aquella madrugada. Afortunadamente hasta ahora no he vuelto a percibir nada más. Esta historia hubiera terminado sin explicación, pero unos días después de que sucedió este hecho, Mari me comenta que cree ya entender lo que pasó, y esto le dio un giro a los hechos. Dice: quisiera agregar algo muy importante. Ayer falleció trágicamente mi primo de 23 años, quien cayó desde un 5º piso. Ahora entiendo lo que me pasó durante el fin de semana, como una especie de aviso previo a esta tragedia que golpeó duramente a mi familia. Espero que contar mi historia pueda ayudar a otros a estar atentos y protegerse de situaciones o energías que están fuera de nuestra comprensión. Incluso en esta parte, ella me envía la noticia del primo suyo, y sí, realmente es muy extraño que cada vez que experimenta algo paranormal fuerte, es seguido de una trágica noticia. Felicidades por llegar a la parte final de este capítulo. Espero que estos relatos hayan sido terroríficos y placenteros para ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden enviarme sus relatos al correo zhistoria700@gmail.com o escríbelo entrando al grupo de WhatsApp que está en la descripción. Nos vemos en otro programa. Buenas noches.